Ok. Bueno, pues vamos empezando porque tenemos que terminar con 2 clases hoy. Voy a tratar de irme lo más rápido que pueda. La segunda clase es de menos diapositivas y trataré de ser lo más concreto posible. Bueno, ¿ya están viendo mi pantalla? ¿O todavía no? No aparece aparece no. nada. no ha habido. ¿No? ¿Y ahora ya? Ya se ve, Doc. Ah, Ya. perfecto. Ok, permítanme tantito. Bueno, creo que habíamos hablado acerca de... Sí se ve mi pantalla, ¿verdad? ¿Ya la presentación? Sí, sí se ve. Bueno, nos quedamos en esta última diapositiva, ya faltan poquitas. Recordemos que estos son los datos que hacen que una herida se considere con una contaminación de mayor complejidad o de mayor riesgo, ¿no? O más difícil de manejar. Abajo están los criterios que vamos a tomar en cuenta que estamos ante una lesión producida por un mecanismo de trauma de alta energía. Ya habíamos hablado de ellos también. Por último, para concluir este tema, las fracturas patológicas pueden ser una causa de fracturas expuestas en las cuales no hay un mecanismo de alta energía, sino puede ser un mecanismo de baja energía, como una caída de nuestra propia altura, como una lesión deportiva, como la realización de un esfuerzo de carga menor o mediante el uso cotidiano de la extremidad, por ejemplo, caminando, ¿no? Y esto se aplica para el hueso que tiene una resistencia menor a las fuerzas, como un hueso que ya tiene una calidad disminuida por osteopenia o por osteoporosis, o bien un hueso que tenga una lesión que haya destruido parte de la arquitectura ósea y que como consecuencia represente esto un punto débil en donde el hueso se puede fracturar con la aplicación de una baja energía, ¿no? Estos que están mencionados en la diapositiva son aquellos factores que se consideran que pueden provocar el debilitamiento del hueso, la disminución de su resistencia y por tanto una fractura patológica. Ese es el concepto de una fractura patológica, es aquella fractura que, esa lesión del hueso en la cual no necesariamente hay una aplicación de fuerza violenta, ¿no? Y bueno, les voy a pasar la presentación. Parte de esta información también puede ser tomada en cuenta para la aplicación del examen, pero para efectos de ser más breve, están aquí enunciados o enumerados o mencionados cuáles son los factores que se van a considerar eh, facilitadores de la aparición de una fractura por un mecanismo de baja energía, o sea, una fractura patológica. ¿De acuerdo? Bueno, terminamos con esto. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? No. No.
No. No, doctor. Ahí, por favor, avísenme cuando falten 5 minutos antes de terminar la clase, para sacar conclusiones o para terminar la clase, para cerrar la clase. Ahí avísenme cuando me queden 5 minutos, por favor. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar de otra clasificación. La mencionábamos el día de ayer. Hay otra clasificación. Bueno, clasificaciones hay de todo para todo, ¿no? Pero ahorita vamos a mencionar de las de mayor utilidad. Ya hablamos de la clasificación de las fracturas desde el punto de vista clínico, ¿no? Ahora vamos a hablar de la clasificación de las fracturas desde el punto de vista de la imagen, de la radiología, del trazo fracturario y de su ubicación. Porque con base en esto nosotros podemos hacer un diagnóstico el cual puede ser estandarizado con la finalidad de eliminar los epónimos, con la finalidad de disminuir tantas clasificaciones con tantos epónimos, lo cual no hacía otra cosa que darnos ambigüedad en las clasificaciones. Había clasificaciones, 2 o 3 clasificaciones para la fractura de tobillo, por ejemplo, 5 clasificaciones para el tumor proximal o las fracturas de cadera. Y esto no hacía otra cosa que en muchas clasificaciones hacían que las cosas fueran ambiguas. El objetivo de una clasificación es principalmente estandarizar el diagnóstico, codificar un diagnóstico, que este diagnóstico sea codificado y que sea transmitido en las notas o en la presentación de los casos clínicos, en la referencia de un paciente, para que los criterios sean unificados, los criterios sean estandarizados y hablemos el mismo lenguaje. Dicho de otra forma, hablemos el mismo lenguaje cuando vamos a describir una fractura. La clasificación más aceptada y que es utilizada como el estándar de oro es la clasificación AO, ¿de acuerdo? La AO es el epónimo de una palabra de origen alemán o de una frase de origen alemán que es Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen. Pues está medio complicado la traducción de ese término, pero es una asociación mundial que tiene en Suiza y que establece todo lo relacionado a las fracturas y a la osteosíntesis. Entonces, es la organización que dicta las normas, los métodos, los protocolos para el diagnóstico, clasificación, atención, técnicas quirúrgicas, utilización de implantes, principios biomecánicos para hacer la osteosíntesis, la cirugía para la reparación de un hueso. Asimismo, entonces, establece los pronósticos para cada lesión. Las secuelas principales y las principales complicaciones. Esto es muy importante conocer la AO. Hay una app para nuestra tablet, nuestro teléfono celular, en donde tenemos la AO con su clasificación y con la descripción de cada uno de las patologías en las fracturas, en el trauma, la descripción de las técnicas quirúrgicas, de las opciones de manejo que tenemos y hasta del tratamiento desde el punto de vista de la rehabilitación y del seguimiento en el largo plazo para nuestro paciente. Entonces, es muy recomendable que nosotros tengamos disponible la AO en una aplicación para nuestro teléfono o bien lo tengamos a través del texto que se llama Ruedi, así es como generalmente lo conocemos, así lo podemos descargar del Google en formato PDF o también se los puedo mandar por el WhatsApp, al rato se los mando, porque de ahí nosotros vamos a poder extraer la mayor cantidad de información en lo que se refiere a lesiones por trauma, ya sea de tejidos blandos o fracturas, ¿de acuerdo? Bueno, ya me extendí mucho con eso. ¿Qué es lo que busca la AO? Voy a pasar aquí a esta diapositiva. Siempre en la AO, tanto en la aplicación, tanto en la aplicación como en el texto, nos vamos a encontrar dentro de los primeros capítulos con este esquema. Es un esqueletito y podemos observar cómo hay números asignados para cada uno de los segmentos del esqueleto, ¿no? El 1 para el brazo, el 2 para los huesos del antebrazo, el 3 para el fémur y así sucesivamente, 4 para los huesos de la pierna. Y esos fueron los primeros en establecerse. Posteriormente se agregó la clasificación para columna, que es el número 5, y así sucesivamente, ¿no? La última clasificación que se agregó fueron las fracturas costales, ¿no? Entonces,
Este es el primer número con el que vamos a asignar nuestra clasificación AO. Recordemos que la clasificación AO es alfanumérica. Comprende caracteres numéricos y del alfabeto letras, ¿de acuerdo? ¿Cómo están dados estas letras que vamos a describir con la clasificación AO? Bueno, pues el primer dígito, el primer carácter, mejor dicho, es un número, es el número que corresponde al hueso afectado. Si tenemos una fractura de húmero, entonces va a ser una clasificación AO1 y después vamos a describir todo lo que viene. Después del 1, podemos observar con detenimiento cómo el hueso se divide en 3 segmentos. Ahí ubiquen donde está el número 1, donde está el húmero proximal, que corresponde al 1, a la diáfisis humeral o al tercio medio del húmero corresponde al 2 y el húmero distal corresponde al 3. Todo esto aplica para el resto de los huesos largos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el segundo dígito es el correspondiente al subsegmento, ¿de acuerdo? Todos los huesos del esqueleto tienen un número asignado por la AO, es lo que acabamos de decir. Cada hueso se divide en varias partes, las cuales también están numeradas. Los huesos largos, como lo acabamos de describir para el húmero, se dividen en tercio proximal, medio y distal, ¿de acuerdo? Cada parte tiene asignado el tercio proximal, justo lo que dijimos, 1, tercio medio 2 y tercio distal 3, ¿de acuerdo? Ahí, pues, les ofrezco una disculpa, no se descargó adecuadamente el último segmento del esqueleto, pero esto ustedes lo pueden checar en cualquier fuente. Es el esqueleto del esquema de la clasificación de la AO, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctor. Vamos hasta aquí. Esto es muy sencillo, ¿de acuerdo? A veces me extiendo demasiado o con las explicaciones. En realidad, las ideas que quiero yo proyectar son más sencillas de las que a veces las puedo plantear. Entonces, todo lo que dije quizás esté plasmado en esta diapositiva. Ahí tenemos un fémur, ¿verdad? Que ya lo dijimos, el segmento que le corresponde al fémur, ¿cuál es? El 3, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? 1 es el número, 2 huesos del antebrazo, 3 el fémur, 4 los huesos de la pierna. Entonces, nos vamos a enfocar ahorita al fémur. Tenemos que es una fractura AO3, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el número que sigue? Aquí está descrito. 1, 2 o 3 según la ubicación del trazo fracturario, ¿de acuerdo? Aquí tenemos a nuestro fémur dividido en los 3 tercios. Ahora, no todas las fracturas, o no todos, esto va a aplicar para los huesos largos. No todo el hueso largo es una sola pieza, sino está dividido en regiones, y estas regiones principalmente serán, aquí lo estamos describiendo, es la epífisis, ¿de acuerdo? Y la diáfisis, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a describir las fracturas según estén ubicadas en la epífisis o en la diáfisis. ¿Cómo podemos determinar que un hueso está ubicado, que un trazo fracturario está ubicado en la epífisis del hueso? ¿Hasta dónde llega la epífisis del hueso? Nos lo dice esta técnica, que es el cuadrado de Urzheim. Nos dice que vamos a delimitar la epífisis ósea con la siguiente técnica. Es sencilla. La flecha amarilla nos dice que primero debemos de ubicar el punto más ancho de la epífisis, ¿de acuerdo? De aquel extremo del hueso. Recordemos que las epífisis son el extremo del hueso proximal y el extremo del hueso largo distal. Vamos a ubicar la parte más ancha de la epífisis, nos lo dice la flecha amarilla. Trazamos nuestra primera línea correspondiente a ese mismo ancho, que es la que está señalada con la flecha azul, ¿de acuerdo? Y ahí vamos a trazar esta línea con las mismas dimensiones. Digamos que es una línea paralela, ¿de acuerdo? ¿De cuánta longitud es esa línea? Pues de la misma longitud que sea el ancho de la epífisis, o sea, de la línea amarilla, ¿de acuerdo? Dicho de otra forma, la línea de arriba, la primera línea que nos va a decir dónde está la epífisis, está ubicada en la parte más proximal del hueso, en este caso de la cabeza femoral, ¿de acuerdo?
¿Cuánto va a medir esta línea? Bueno, pues lo mismo que nos mida el ancho de la epífisis, ¿de acuerdo? Paso 2, vamos a trazar unas líneas perpendiculares con una escuadra o puede ser con un goniómetro, que es lo que utilizamos en ortopedia y traumatología para la medición o para la radiometría. Utilizamos un goniómetro, que no es otra cosa que es una herramienta, un instrumento para medir que tiene las características de una escuadra y de un transportador. Nos permite medir ángulos y trazar líneas y nos permite medir longitudes. Una vez que hayamos trazado esta línea que está señalada con el lado azul, le vamos a trazar dos líneas perpendiculares con nuestro goniómetro o con una escuadra, ¿sí? Y va a tener la misma longitud, por eso se llama cuadrado de Ursheim, porque las líneas perpendiculares, es decir, las que están señaladas con la flecha verde, van a tener la misma longitud, las mismas dimensiones que la línea trazada en el paso 2. ¿De acuerdo? Y ya para cerrar, unimos los cabos, los extremos de las líneas perpendiculares que trazamos, y esa nos va a resultar una línea paralela a la trazada durante el paso 2. ¿De acuerdo? Y ya aquí obtenemos un cuadrado, es el cuadrado de Ursheim. Lo que esté dentro del cuadrado se considera epífisis, lo que esté fuera del cuadrado y esté comprendido en el tercio medio del hueso se considera diáfisis. ¿De acuerdo? Como ven, ¿hay alguna duda acerca de cómo se traza el cuadrado de Ursheim? Esto es muy importante porque esto nos va a permitir describir la localización de la fractura, si es epifisaria o si es diafisaria. ¿Alguna duda? Todo claro hasta aquí. De todas formas, esto se queda aquí en la diapositiva y sigue sirviendo como guía para nosotros, como una consulta. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Ya hemos hablado de que los dos primeros caracteres de la clasificación A-O van a corresponder a su ubicación según el segmento corporal. Primer carácter y segundo carácter es el correspondiente a la ubicación dentro de ese hueso. ¿De acuerdo? Dos caracteres llevamos. Y ahora vamos a hablar del tercer carácter, que es una letra. El primer carácter es el segmento, el segundo carácter es el subsegmento y el tercer carácter es el tipo de fractura, ¿no? Para los tipos de fractura, nosotros vamos a utilizar A, B y C según su grado de severidad. El grado A es el trazo menos severo o menos inestable y el tipo C es el trazo más severo. ¿Esto qué quiere decir? Que hablando de un trazo epifisario que esté comprendido dentro del cuadro de Ursheim, se van a considerar como menos severas, o sea, tipo A, las fracturas o los trazos fracturarios que no lleguen a la superficie articular, ¿no? El tipo B, si solamente una grieta llega a la superficie articular, y el tipo C, si la superficie articular tiene varios trazos, si está multifragmentaria, si hay conminución. En las siguientes diapositivas tengo un ejemplo que va a explicar mucho mejor lo que les estoy diciendo. ¿De acuerdo? Eso hablando de la epífisis. Y si hablamos de la diáfisis, es diferente porque la diáfisis no comprende la superficie articular, es el tercio central del hueso, ¿no? Entonces ahí el tipo A va a ser un trazo simple, un trazo oblicuo, es decir, un trazo más inestable, ¿verdad? El tipo B puede ser un trazo con una cuña, con un tercer fragmento, y el tipo C puede ser un trazo multifragmentario o un trazo totalmente transverso. Los trazos totalmente transversos son los más inestables porque hay menos contacto entre los fragmentos óseos y por eso se les asigna la letra C. Entonces, hablando en lo general, el tipo A es el trazo más estable, de mejor pronóstico, de menor complejidad, de menor gravedad, y el tipo C va a ser un trazo inestable, con minuto y de mayor complicación o de mayor gravedad. ¿De acuerdo?
Esto es lo que decíamos, una fractura tipo A, un trazo simple, es decir, un solo trazo, cuando el hueso se rompió en dos partes, va a ser una fractura tipo A. Cuando tiene un tercer fragmento va a ser una tipo B, y cuando se rompió en varios pedacitos va a ser una tipo C. Una tipo C, un trazo simple con la salvedad, con la excepción de que un trazo simple, pero que es un trazo transverso, es decir, totalmente horizontal, los cuales son sumamente inestables, no va a ser considerado tipo A, va a ser considerado tipo C, porque un trazo transverso es muy inestable, ¿de acuerdo? Entonces es un trazo de severidad. Y lo que decíamos para las fracturas epifisarias es no llega a la articulación tipo A, solo llega una grieta a la articulación tipo B. Pero cuando la articulación, la superficie articular está multifragmentaria, es un trazo de mayor severidad, es el tipo C. Y ahí ya, a ver, ya estamos hablando del tercer carácter de la clasificación A, ¿de acuerdo? Sí. El trazo simple, vamos retomando los trazos diafisarios, un tipo A, ya lo dijimos, es un trazo simple, puede ser oblicuo, espiroideo o transverso, con la salvedad de que el transverso se puede considerar un trazo tipo C por su inestabilidad, ¿de acuerdo? Bueno, estos son los ejemplos. Trazo simple y espiroideo, tipo A, con un tercer fragmento o también llamado fragmento en cuña. La misma imagen nos lo dice. Hay mayor inestabilidad, hay mayor desplazamiento, es un tipo B. Y un tipo C es la multifragmentación. De hecho, este es un trazo más que multifragmentario, es un trazo segmentario. Se desprendió un segmento completo del hueso. ¿De acuerdo? Sí. Esto ya lo habíamos mencionado. Yo lo que quiero enseñarles es un ejemplo. Este es el ejemplo de las fracturas epifisarias. ¿De acuerdo? Bueno, aquí desafortunadamente no está dibujado nuestro cuadro de Urzheim, pero pues es más que evidente que si nosotros tomamos en cuenta el ancho del radio, la parte más ancha del radio, supera por mucho la distancia entre la superficie articular del radio y la línea epifisaria, o la línea metafisaria, mejor dicho. Por lo tanto, en la imagen de nuestra izquierda, de nuestra izquierda, sí, es un trazo extraarticular, por lo tanto es un trazo tipo A, ¿de acuerdo? El trazo, el ejemplo siguiente, el del centro, solo está involucrando un trazo fracturario, por lo tanto es un tipo B. Y en el de la extrema derecha, hay varios trazos, la superficie articular está multifragmentaria, está rota en varias partes, hay conminución, por lo tanto es una epifisaria, pero es una tipo C. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a recapitular. El primer carácter es el segmento o bien el hueso lastimado. El segundo carácter es el subsegmento o bien el tercio del hueso lastimado, ¿de acuerdo? El tercer carácter es el tipo de fractura y es una letra A, B o C que se establece con base en la severidad del trazo fracturario. Y es diferente para la diáfisis y es particular para la epífisis. Ya hablamos de los criterios tomados en cuenta. Ya sabemos cómo clasificar una fractura epifisaria según su severidad. Ya sabemos qué letra ponerle ahora sí. Y si hablamos de un trazo diafisario, ya sabemos qué letra ponerle según el tipo de trazo. ¿De acuerdo? La clasificación AO tiene más caracteres, es todavía más específica, ¿no? Puede tener más 2 caracteres más de los que les acabo de mencionar. Puede también tener un punto y puede tener más caracteres a nuestra derecha. Pero para nuestra utilidad como medicina general y, ¿por qué no?, como ortopedia general o la valoración primaria de nuestros pacientes aún en el primer nivel de atención médica o en el segundo o en el tercer nivel, para definir cuál va a ser el tratamiento y para definir cuáles van a ser los planes de manejo para nuestro paciente, para establecer cuál va a ser el pronóstico y las técnicas quirúrgicas a utilizar en la osteosíntesis, es suficiente con los 3
caracteres de los que acabamos de hablar. Es suficiente. ¿De acuerdo? Si ustedes manejan la clasificación AO con los 3 caracteres de los que acabamos de hablar en esta presentación, es suficiente. ¿De acuerdo? Sí. Perdón. Ok, entonces esta presentación se las voy a enviar. Me gustaría que hicieran el mismo ejercicio ustedes ya con radiografías independientes, con imágenes que ustedes pudieran tener, no sé, de internet, o algunas imágenes que ustedes pudieran acceder a través de sus prácticas clínicas. Esto segundo, lo veo un poquito más complicado. Podríamos hacer un taller nosotros en el hospital militar o a lo mejor un taller en las instalaciones de la facultad a través de radiografías, pero esto no se trata, como dije en las clases pasadas, no se trata de que tengamos el dominio de un volumen amplio de información, sino que se trata de que tengamos ideas claras, concretas y de que sepamos hacer el ejercicio, de que tengamos una práctica para hacer el ejercicio de la clasificación de nuestras facturas. ¿Están de acuerdo conmigo en que en realidad se tratan de conceptos simples, sencillos, concretos, y de que lo único que vamos a hacer es familiarizarnos con esta clasificación AO? Si nos queremos ir a la fuente, lo van a poder ustedes realizar revisando el manual de osteosíntesis de Ruedi, RU con diéresis, E, D de dedo, Y, Ruedi, y latina, perdón, no es Y, es I latina, con diéresis en la U. Manual de osteosíntesis de Ruedi, esos se los puedo yo pasar. Ahorita voy a tratar de pasárselos por WhatsApp. O bien lo pueden revisar ustedes en la aplicación de la AO, así la pueden descargar, aplicación de AO, Manual de Osteosíntesis. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí ustedes tengan alguna duda. No, No, doctor. ¿Alguna duda o algún comentario? Bueno, no. estamos por terminado este tema. No sé cuánto tiempo nos queda por ahí. ¿Cuánto tiempo nos queda? 9 minutos. Ah, perfecto. Bueno, camino de tema. Ya ustedes podrían, ya revisaron, apenas voy a revisar la lista que me mandó Fernanda. No sé si ustedes ya podrían, revisando, ya se localizaron su nombre y ya localizaron algún tema que pudieran ustedes ir desarrollando, un tema que pudieran ir ustedes ahí elaborando a manera de presentación. No sé, por ejemplo, para el día de mañana podríamos ya definir quién de ustedes podría preparar una clase. O sea, pero según el tema que viene ahí Ah, o es por voluntarios o cómo. no, ay, caray, se me dificulta un poco, bueno, vamos a hacer algo. Voy a dar la clase, voy a preparar yo la clase para el día de mañana también. Necesito darme tiempo para revisar la nueva lista que me facilitaron ustedes, porque mi intención es darles la lista de ustedes, pero ya la real, porque la que yo les di es una que estaba en la plataforma. Ya me avisaron ustedes que no es la real o no es la definitiva. Quiero, con la lista que ya me facilitaron ustedes, irles yo asignando el tema ya anotado ahí en la lista, que eso fue lo que traté de hacer con la lista que les pasé por el chat. Pero eso pues ya lo vamos a dejar sin efecto. Y yo lo que quiero es ya tener la asignación de los temas ya de manera así cronológica para cada uno de ustedes, para que ustedes ya desde ahorita sepan qué temas van a tener que presentar y que los vayan desarrollando, ¿no? Con antelación. Entiendo que el desarrollo de un tema en una presentación no es fácil, entonces yo no me atrevo a dejarles un tema para el día de mañana, dado que todavía ustedes no saben qué tema van a desarrollar, ¿no? O sea, todavía no tienen la información de quién de ustedes podría presentar un tema mañana, ni qué tema va a presentar el día de mañana, y de hoy para mañana pues ya es bastante precipitado, ¿no? Entonces, denme oportunidad
de revisar nuevamente la lista que ya me hicieron llegar. Les voy a asignar los temas. Se los voy a mandar esto ya por el chat. La lista de ustedes con los temas que les va a corresponder. Pero esto yo creo que ya lo voy a hacer en el transcurso de la noche de hoy o mañana. Pero bueno, mañana yo daré la clase, prepararé otra clase y nos vemos mañana aquí a las 8 de la noche. ¿Qué les parece? Sí, doctor, está Sí, bien. doctor. Bueno, Gracias. excelente. Entonces ahí pendientes en el chat, les asigno los temas, pero por lo pronto pues ya a descansar. Ok, gracias. Ok, doctor, hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Hasta Hasta mañana, doctor. Hasta mañana.